Hola, le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por la Asociación Otra Mirada, conjuntamente con NTV Info y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. El día de hoy vamos a abordar un tema que ha estado en discusión en los últimos días en la agenda pública, relacionado con el informe sobre pobreza monetaria publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, que ha dado lugar a un debate respecto del crecimiento de los niveles de pobreza monetaria en nuestro país en los últimos 2 años. Un crecimiento de la pobreza que no se había registrado en las décadas previas, en la que se había reducido más bien significativamente de 50% del nivel de pobreza monetaria al 20%, pero que desde el periodo de pandemia se ha incrementado sin lograr alcanzar los niveles previos al año 2020. Para conversar sobre este tema nos acompaña el día de hoy el doctor Javier Herrera. Él es economista, director de investigación del Instituto Francés de Investigación del Desarrollo, es además profesor visitante del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y forma parte, a su vez, de la Comisión Consultiva de Pobreza del Estado peruano. Doctor Herrera, muchas gracias por acompañarnos en Mesa Política y quisiera iniciar esta conversación pidiéndole que nos haga un balance general de lo que ha sido el informe del INEI y por qué es que debemos mirarlo con mucha preocupación esta evolución de la tasa de pobreza monetaria que se ha incrementado en un nivel que nos devuelve al año 2020, luego de la pandemia, en el que la pobreza monetaria aumentó en 10 puntos porcentuales. Se había reducido con la reactivación económica del 2021-2022, pero otra vez nos hemos acercado a ese nivel tan lamentable de pobreza que nos dejó un hecho, digamos, de la envergadura de la pandemia del COVID-19 el 2020. Sí, bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, el informe finalmente recién publicado hace unos días nos revela varias cosas. Uno, temas que ya anticipábamos, digamos, para este año, que era el incremento de la pobreza, dada la performance de la economía en su conjunto. Recuerden de que hemos tenido una recesión y el crecimiento del Producto Bruto del año 2023 ha sido negativo, menos 0.6. Y además sabemos también por resultados publicados a nivel macroeconómico por el INEI que los sectores orientados a la demanda interna, es decir, el consumo final de los hogares en su agregado, también desde el punto de vista de la contabilidad nacional, también se estancó. La demanda interna disminuyó en 2.4%, la inflación continuó siendo elevada y además los sectores productivos orientados al mercado interno, el que absorbe mano de obra, digamos, que está en situación de vulnerabilidad o pobreza, cayeron, ¿no? Todas las industrias de transformación cayeron en 7.1%, con lo cual es una caída muy, muy importante. Y lo que sí progresó, como ya sabemos, gracias a los precios internacionales, fueron las exportaciones, digamos, todas las actividades de extracción y exportación de minerales, ¿no? Entonces, en ese contexto macroeconómico no se esperaba, digamos, una disminución de la pobreza. Lo que sí tenemos como novedad es el 2 años consecutivos. Nunca antes hemos tenido 2 años consecutivos de incremento de la pobreza, y otro elemento muy grave es de que nos hemos regresado, ya estamos en niveles similares a la pandemia, sin tener las medidas de confinamiento que hemos tenido. Imagínense que esa pobreza del confinamiento se debió a una suspensión total de actividades. Y estamos en la misma situación prácticamente, con 29% versus 30.1% en el pico de la pandemia. Y si regresamos a ver cuál era el nivel que teníamos similar hace un tiempo, nos regresa en realidad hace 13 años atrás. Es decir, es como si se hubiera borrado de un plumazo 13 años de progresión. Sin embargo, también hay este informe nos revela otros elementos importantes sobre los cuales también podríamos hablar acerca de la pobreza urbana en particular. Sí, antes de entrar a alguna de las causas que generan esta situación de pobreza que es difícil de reducir en el actual contexto, quisiéramos que abordemos o nos explayemos un poquito más sobre estos nuevos hallazgos que nos ofrece el informe del INEI. Por ejemplo, en un artículo que usted ha publicado en el diario La República el día domingo,
hace énfasis en que la pobreza en el sector urbano ha crecido por encima de la pobreza rural, y esto tiene que ver con la forma como se está enfocando la lucha contra la pobreza en las zonas urbanas desde la política pública y en particular los programas sociales. ¿Qué otros elementos nos ofrece este informe del INEI como rasgos nuevos en la configuración de la pobreza en nuestro país? Digamos, un rasgo que no siendo nuevo, se ha acentuado de manera dramática en los el último año en particular, y es la recomposición geográfica de la distribución del número de pobres totales del país. Sin ir muy lejos, en el año 2019, es decir, hace apenas 4 años, antes de la pandemia, 1 de cada 5 personas en situación de pobreza vivía en la capital, lo cual era un cambio muy importante respecto al año 2005, en que se formularon las políticas, digamos, sociales en el caso del Perú. Y ahora, en el año 2023, ya en lugar de ser 1 de cada 5, es 1 de cada 3. 1 de cada 3 personas en situación de pobreza en el Perú vive en la capital, ¿no? Y también en la parte del resto urbano también ha aumentado significativamente, ¿no? Actualmente 4 de cada 10 viven en otras de las ciudades, ¿no? Ese es un punto importante, pero algo que también ha pasado desapercibido es de que en cuanto al número de pobres extremos del total del país, en 2019 era 1 de cada 20 en la capital, ahora es 1 de cada 5. Y lo que preocupa es no solamente este incremento muy fuerte de la pobreza extrema y la pobreza total en el ámbito urbano, en donde quizás la pobreza se vive de una manera distinta a la pobreza rural, ¿no? En donde, por ejemplo, un pobre extremo que tiene la posibilidad siempre de recurrir al autoconsumo en caso que sean productores agropecuarios, como es la mayoría de ellos. En caso del ámbito rural no es posible. Entonces ahí hay un tema preocupante que tiene que ver con la seguridad alimentaria, del cual también podremos hablar, pero lo que preocupa también es la falta total de atención hacia este fenómeno de pobreza urbana, que ya era importante, pero que ha tenido un impacto cada vez mayor sobre el total de la pobreza, ¿no? Entonces, podemos también conversar y podría darle yo también algunos elementos sobre cuál ha sido, digamos, la respuesta del Estado frente a esta situación. Sí, es importante eso que señala relacionado con la inseguridad alimentaria, porque uno cuando escucha hablar de pobreza, en realidad asocia inmediatamente al nivel de ingresos, pero esto tiene una implicancia fundamental en el proceso de desarrollo de las personas. Veía unas estadísticas sobre la distribución porcentual de la pobreza en los percentiles de la población, y vemos que el mayor número de pobres está en las edades más tempranas, que es donde el ser humano se desarrolla física y mentalmente con una buena nutrición. Y el artículo que compartiste, que publicaste el día domingo, señala que hay un déficit calórico en la población. O sea, hay una expresión muy cruda de lo que implican los niveles de pobreza, y esto tiene efectos en el presente, en el día de hoy, pero también hacia futuro, porque estamos condenando a amplios sectores de la población, a varias generaciones, a no desarrollarse plenamente para en la etapa adulta poder ejercer una actividad laboral con plenas capacidades. Esto, digamos, no se puede comparar con la situación de la pobreza rural, como usted señala, porque se apela al autoconsumo. Pero en las zonas urbanas, el principal problema pareciera ser el acceso a empleos adecuados que aseguren ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de las familias. Sí, bueno, para aclarar un poco quizás para los auditores, tenemos en el Perú un indicador oficial que es el de la pobreza extrema, que mide la capacidad que tienen los hogares de poder comprar o no una canasta básica de alimentos, ¿no? Sabemos por el nivel del gasto. En Perú se mide por el nivel del gasto antes que por el nivel de ingresos, por la simple razón de que uno puede gastar más de lo que uno gana a través del ahorro, usar sus propios ahorros o pedir prestado, ¿no? Lo cual permite, digamos, completar la canasta en caso de que pudiese faltar. Pero aún así, aún contando con todos esos elementos de posibilidad de recurrir al ahorro o al préstamo, tenemos un porcentaje elevado de hogares a quienes no les alcanzaría poder comprar esa canasta, ¿no? Y otra cosa un poco distinta, pero digamos muy, muy próxima, es quienes efectivamente compraron la canasta.
Y ahí encontramos de que incluso hogares que no eran pobres extremos, es decir, que hogares que tenían eventualmente para comprar la canasta, finalmente no la compran porque han sacrificado parte de los alimentos para poder pagar gastos esenciales como la luz, el agua, el transporte, el gas, etcétera, sin los cuales no pueden tampoco vivir. Y eso significa que esos hogares también que eran pobres, no extremos, tampoco están comprando la canasta básica de alimentos. Y es por ello que nos encontramos con cifras tan elevadas de personas que no logran comprar esa canasta básica, ¿no? 43% en el caso de Lima, pero también elevada en el resto del país. Un tercio de la población en el resto del país, tanto en área urbana como rural, tampoco pueden cubrir esas necesidades calóricas, que son lo esencial para poder moverse, para poder, si usted es como si no tomara desayuno en la mañana durante varios días, a ver si logra desempeñarse adecuadamente. Pero más peligroso que eso todavía es el tema de la composición misma de la canasta. No solamente se ha reducido de manera significativa el consumo de proteínas animales, carne, leche, huevos, etcétera, sino también las cantidades, ¿no? Y esa reducción en las cantidades es lo que resulta en este incremento del déficit calórico. Pero la reducción, digamos, del consumo de proteínas animales y de las cantidades tiene una incidencia muy directa sobre la salud de los niños también. Hemos visto que los niveles de anemia han aumentado este año, y eso es algo en área urbana, ¿no? La anemia infantil ha pasado de 39% a 40%, 40.2% en el ámbito urbano entre 2022 y 2023. ¿Y esto qué significa? Cosas muy concretas, ¿no? Que los niños van a tener una limitación en el desarrollo cognitivo y por consiguiente rendimiento escolar y por consiguiente calidad de inserción laboral y así para el resto de condiciones de inserción en la sociedad. Es algo que no debe ser permitido. Estamos en un país en donde nos jactamos de la gastronomía como referente latinoamericano y un país en donde una proporción tan importante sufre hambre, ¿no? Eso último es clave en esta discusión. 6 de cada 10 peruanos reportó haberse ido a dormir sin haber comido por lo menos una vez o más días a la semana, ¿no? Lo cual es un hecho dramático que debería llamar la atención de toda la sociedad y del Estado peruano. Un aspecto que se ha discutido con la presentación de este informe del INEI son las causas que explican este aumento de la pobreza a 4 años de haber sucedido este hecho dramático, la pandemia, que durante algún tiempo fue utilizado como explicación de por qué este incremento importante en los niveles de pobreza. Sin embargo, en su artículo también usted plantea de manera muy clara que hay otras condiciones estructurales que impiden que en el Perú se reduzca de manera sostenida la pobreza, por lo menos como se logró reducir la pobreza monetaria entre el año 2002 y 2012, que fue el periodo de crecimiento económico. Lo cual nos lleva a pensar en factores estructurales que le ponen un límite al avance en la lucha contra la pobreza y que tienen que ver básicamente, como bien lo plantea en su artículo, con la posibilidad de generar oportunidades de empleo productivo y adecuado. Y ahí yo le quería proponer al doctor Herrera que nos comente qué relación hay entre la pobreza y la estructura productiva del país y la estructura ocupacional y el modelo de crecimiento que tenemos que impide que esta reducción sea, digamos, permanente y que no haya este tránsito de la pobreza a la pobreza extrema o de la no pobreza a la pobreza, digamos, al no recuperar los niveles de crecimiento económico registrados en años anteriores. ¿Qué vínculo encontramos? Que es un aspecto que no se discute mucho. Se le da la responsabilidad a factores políticos como la inestabilidad política, a la caída de la tasa de inversión, a factores climatológicos como el fenómeno del Niño o el ciclón Yaku, pero creemos que hay otros factores más estructurales que están explicando por qué nos resulta tan difícil a los peruanos mantener esta reducción de la pobreza que se registró en años anteriores. Sí, bueno, en primer lugar creo que hay que descartar todas las explicaciones facilistas que se les puedan ocurrir en general a aquellos que creen que quieren encontrar algún pretexto que disculpe la ausencia de políticas públicas, ¿no?
Se ha atribuido a las protestas sociales, al ciclón Yaku, al fenómeno del Niño, etcétera, es decir, a causas completamente exógenas al gobierno, en cierto modo, pero en realidad un primer examen de la realidad, de los datos, nos muestran que esto realmente es poco plausible, ¿no? Porque la pobreza, sobre todo cuando uno lo mira mes a mes, subió esencialmente en el segundo semestre, ¿no? En donde esos problemas no estaban presentes. Eso no significa que los fenómenos climáticos no tengan impacto en las condiciones de vida de la población. Los tienen. En el caso del Perú ha sido relativamente moderado, ¿no? Cuando uno mira la proporción de trabajadores pobres respecto, digamos, en el área de la agricultura, hubo un incremento, pero relativamente moderado, y considerando el peso que tiene la agricultura dentro del total de la economía, eso no explica las variaciones que han habido en la pobreza. Entonces, volviendo a las causas más estructurales, tenemos uno, el modo de crecimiento, el tipo de crecimiento que tiene el Perú, en particular en los últimos años, el tipo de estructura productiva que ha estado detrás de este tipo de crecimiento, ¿no? Y lo vemos incluso en el último año. En el último año sabemos de que ha habido una recesión, el Producto Bruto Interno ha decrecido en 0.6, un crecimiento negativo, por así decirlo, de 0.6, pero lo que más cayó fueron las ramas de actividad que estaban orientadas a la demanda interna, ¿no? Es decir, todo lo que es transformación y que absorbe la mayor parte del trabajo, digamos, que desempeñan los hogares que están en situación de vulnerabilidad o de pobreza no extrema, ¿no? Y ahí cayeron en 7.1%, es decir, no es suficiente hablar ni de crecimiento positivo ni negativo si no miramos al mismo tiempo la composición de ese crecimiento y la estructura productiva. Podemos tener incluso una caída regresiva o un crecimiento regresivo, ¿no? Es decir, no es porque el promedio crece que todos los segmentos en todos los segmentos de la distribución va a haber igual porcentaje de crecimiento, ¿no? Incluso, miren, si miramos las cifras comparadas de 2019 respecto al 2023, vemos de que la caída, a pesar de que ha sido fuerte en todos los segmentos de la distribución, fue mucho más fuerte para el 50% más pobre. Y igual sucede con este último año, también hemos visto que hay una caída más fuerte, y lo mostró también el jefe del INEI en su presentación, en los 3 deciles más pobres de la distribución. Es decir, crecimiento importante, pero la composición del crecimiento también está determinando quiénes benefician y quiénes no benefician y en qué medida lo hacen respecto a este crecimiento. Entonces, eso tiene que ver también no solamente con la estructura del empleo, pero también tiene que ver con la inserción de los trabajadores en el mercado laboral. Y uno esperaría, digamos, si uno piensa de que al igual que el crecimiento debe inexorablemente disminuir la pobreza, muchos piensan también de que el crecimiento es la solución a la informalidad, ¿no? Que con mayor crecimiento, naturalmente la economía va a ir absorbiendo ese empleo de sobrevivencia, que es un empleo informal y que posteriormente desaparecerá. Sin embargo, cuando uno mira la trayectoria, hemos tenido pues el ciclo de crecimiento más grande probablemente del periodo republicano durante la primera década y media del año de este siglo. Vemos de que la tasa de informalidad en realidad prácticamente no se movió, está fluctuando alrededor de 70%, la tasa de informalidad urbana hablo, porque no tiene mucho sentido hablar de informalidad rural, porque se trata esencialmente de hogares productores agrícolas, ¿no? Pero si miramos la informalidad urbana, prácticamente en todo el ciclo de crecimiento disminuyó en menos de 5 puntos porcentuales, ¿no? Es decir que sabemos ya que eso no es suficiente. Y más aún, uno puede, en realidad hay que distinguir dentro de la informalidad, hay 2 componentes que tienden a confundirse, digamos, en la opinión, y incluso en los analistas, ¿no? Y es de que, por un lado, existe la informalidad de aquellos trabajadores asalariados dentro de empresas formales y quienes no tienen ni contrato ni beneficios sociales, digamos, ¿no? Son, es la informalidad laboral. Exactamente, la informalidad laboral, la precariedad dentro de empresas formales. Y eso también es importante, no es un porcentaje menor. Y por otro lado tenemos la informalidad de los microemprendedores, de los independientes, aquellos que tienen que crear su propio empleo.
Y lo que vemos es de que esta informalidad que tiene que, digamos, de sobrevivencia en cierto modo, está conformada por personas que a menudo sufren choques adversos que hacen de que pierdan todos sus activos, sus pocos activos de producción, o que pierdan digamos, la posibilidad de poder generar ingresos a través de esas actividades. Tienen que cada vez ajustarse el cinturón buscando actividades que sea más fácil de entrada, ¿no? Y donde hay más competencia y por consiguiente menor productividad y menores ingresos, ¿no? Y entonces digo, esta informalidad sigue aumentando, a pesar del crecimiento económico no ha desaparecido y sigue representando un porcentaje todavía muy importante del total de trabajadores, ¿no? Eso que señala el doctor Herrera es clave porque al diferenciar estos tipos de informalidad y vincularlos con el tipo de crecimiento, nos exige a quienes analizamos las políticas públicas y sobre todo a los tomadores de decisión, plantear estrategias específicas para cada segmento de la población en función de su, digamos, condición ocupacional, ya sea como trabajador dependiente en una unidad empresarial, como trabajadores autónomos independientes que dependen de sí mismos para generarse los ingresos requeridos para cubrir sus necesidades básicas. Esta discusión es importante plantearla porque nos exige también mirar la forma como se está planteando el crecimiento en nuestro país. Y lo que hemos visto en los últimos 20 años es que la política pública está orientada a fortalecer aquellas actividades que generan divisas al país producto de las exportaciones de materias primas, pero que tienen una débil elasticidad producto de empleo porque generan pocos puestos de trabajo. Estamos hablando de las industrias extractivas o del sector financiero, en comparación con otros sectores que tienen bajos niveles de productividad, pero que emplean a amplios sectores de la población económicamente activa. Estamos hablando de la manufactura, de la agricultura, del sector servicios, y esa es una discusión que no siempre se encara de manera honesta, porque hay muchos intereses por defender el marco actual de la política económica, sin reparar que esta incide en, digamos, los niveles de pobreza que no son reducidos porque no se puede expandir este crecimiento de una manera más sostenible a actividades que incorporen a más trabajadores al mercado de trabajo. Entonces, ahí hay una reflexión que yo le voy a agradecer. Cierre esta breve conversación para que quede como un elemento para la discusión pública sobre este tema. Sí, bueno, este es un tema muy importante y que ha sido generalmente eludido en las discusiones económicas, sobre todo de los sectores más conservadores, ¿no? Se ha pensado de que el Estado no debe intervenir en modo alguno en la reorientación de la estructura productiva del país. Sin embargo, cuando uno compara las experiencias de otros países que han logrado industrializarse y sobre todo mejorar sustantivamente las condiciones de vida de la población, no sé, hay muchos ejemplos. Corea del Sur es uno de ellos, ¿no? Tenía un nivel nivel de condiciones de vida similar al Perú, sino más bajo a inicios de los años 60. Sin embargo, ha implementado políticas muy proactivas de diversificación productiva hacia sectores de alto valor agregado, ¿no? Y en el caso de Perú también ha habido discusiones incipientes a través de, por ejemplo, enfoques como el de Piero Ghezzi cuando estaba a cargo del portafolio de la producción, pero esas iniciativas han sido truncadas y, sin embargo, la discusión creo que debe proseguir. Y al mismo tiempo tenemos el rol del Estado también, en un momento en que se está generando muchos ingresos a través justamente de los impuestos relativos a las exportaciones mineras, pues ahora esta idea de la meta fiscal en realidad puede seguir manteniéndose en un contexto quizás, digamos, de alto crecimiento de los ingresos, sin que eso tenga que gravar la intervención del Estado, en particular en las políticas sociales, ¿no? Lo que hemos visto en el último año es una reducción de la contribución de las políticas sociales a la reducción de la pobreza. Y por otro lado, vemos que sectores de demanda interna se encuentran frenados. Y esto no es un problema digamos, particular de malas políticas, es un problema que ya venimos arrastrando desde hace tiempo porque las políticas fiscales no están jugando su rol de políticas contracíclicas, sino al contrario, se está frenando
el momento en que deben acelerarse, y esto puede ser a través de muchos mecanismos. No se trata de distribuir bonos a todo como va, sino también promover la inversión pública, que tanto se necesita en escuelas, en hospitales, en vías de comunicación, etcétera. Es decir, el Estado tiene que cumplir su rol proveyendo los bienes y servicios básicos esenciales, que son los que les corresponden, ¿no? Importante tema, doctor Herrera, que seguramente dará lugar para próximas conversaciones. ¿De qué manera el Estado puede contribuir a modificar la forma como viene creciendo la economía del país para que sean los sectores productivos y de alta demanda de mano de obra los que tengan la atención principal de las instituciones públicas y no se espere que sean las industrias extractivas las que contribuyan a la reducción de la pobreza y sobre todo un tema que no hemos abordado, pero que está implícito, la reducción de la desigualdad económica y social que está, digamos, aparejada con este incremento de la pobreza. Pero para conversar esos temas lo invitaremos en una próxima edición de Mesa Política. Queremos agradecer este tiempo que nos ha brindado y estas explicaciones que aclaran el panorama con relación al informe del INEI. E invitamos a todos los seguidores de Mesa Política a compartir el contenido de esta entrevista a través de las redes sociales que aparecen en la parte inferior de su pantalla. Con nosotros será hasta otra oportunidad y les damos, digamos, los invitamos a seguir a Mesa Política en próximas ediciones.